rodeado de relatos misteriosos. El oráculo de Delfos fue durante miles de años uno de los enigmas más desconcertantes del mundo antiguo. Para el mundo griego, los oráculos eran fundamentales para su religión y su cultura. Comerciantes, mendigos, filósofos, campesinos y reyes. Ellos sabían de su existencia y acudían al santuario para saber lo que les deparaba el futuro. El recinto sagrado fue dedicado principalmente al dios Apolo. El principal motivo de veneración del santuario residía en la veracidad de sus vaticinios. Siendo el oráculo de Delfos el más fiable de la época, lo cierto es que los griegos tenían una fe ciega en el oráculo. Si se equivocaba, decían que se había interpretado mal. Según la mitología griega, el culto tiene origen en la orden de acudir a ese lugar que Zeus dio a Apolo, su hijo, nada más nacer. Pero estos condujeron a Apolo al lejano país de los Hiperbóreos, una región situada en tierras desconocidas al norte de Tracia. El dios tardó 1 año en presentarse en Delfos y lo hizo el verano cuando la naturaleza está exultante. A partir de entonces, todos los años se celebra la llegada de esa época con una hecatombe. Apolo, antes de instalarse, debía matar al ser que lo custodiaba, una serpiente pitón. De ahí sugiere el nombre de pitonisa, con el que se denomina a las mujeres que interpretaban el oráculo. Luego del triunfo de Apolo frente a la serpiente, se celebró y se levantó un templo en su honor. La victoria final de Apolo se celebraba periódicamente con unos juegos denominados Juegos Píticos. El oráculo se celebraba solo el día 7 de cada mes, ya que se consideraba como la fecha de nacimiento de Apolo. Lo primero que encontraban los viajeros a 1,5 kilómetros del recinto era la zona que se conocía como Marmaria, por los mármoles de los edificios. Luego, los peregrinos pasaban por la fuente Castalia, que brotaba entre dos rocas, fedriades o brillantes, y los peregrinos se purificaban con sus aguas. Acto seguido, entraban en procesión por la vía sacra, y ya en el interior del santuario, esta calzada ascendía por una pendiente que estaba flanqueada por los tesoros de las más prominentes ciudades. Después, la vía sacra llegaba al templo de Apolo. Frente al templo se situaba el altar para los sacrificios. Las consultas se pagaban mediante el sacrificio de un animal, una cabra en la mayoría de los casos, y mediante tartas sagradas. En los siglos de esplendor del oráculo, el dinero circulaba con abundancia, lo que hace pensar que aquí hicieron aparición los primeros bancos del mundo. Todos los consultantes debían pasar bajo una inscripción en el frontón del templo. Estas palabras eran: conócete a ti mismo. Con estas palabras, el individuo debía sacar sus propias conclusiones. Los mensajes salían de una pitonisa. Solía decirse que el mensaje que transmitía la Pitia salía directamente de Apolo, que a su vez era traducido por unos sacerdotes que escribían los mensajes y se los entregaba al consultante. La pitonisa era escogida y entrenada desde muy pequeña por los sacerdotes. Tenían que tener ciertas cualidades
y vivir rodeada de pureza física, psíquica y espiritual. Generalmente, las pitias ostentaban su cargo de manera vitalicia. Para entrar en el aditón, se sometían al ayuno y la purificación mediante un baño ritual en las aguas del manantial de Castalia y masticando hojas de laurel. El templo de Apolo era el lugar donde la pitonisa daba consejos. La pitonisa entraba en la zona más profunda y misteriosa del templo. Allí se sentaba en un trípode y comenzaban los mensajes. La manera que tenían de revelar los mensajes las pitias nos la cuentan numerosos historiadores y filósofos como Cicerón, Plinio o Estrabón. Todos coinciden en lo mismo. La pitonisa aspiraba unos gases que emanaba desde una grieta que provenía del fondo de la tierra. De esta forma, la pitonisa entraba en una forma de trance, delirando y gritando, incluso con espuma en la boca. De esta forma, revelaba el mensaje del dios Apolo a las personas que consultaban. Muchos científicos dan respuesta al mito del oráculo y se han puesto de acuerdo en que lo sucedido a las pitias no es más que la inhalación de gases narcóticos como el etano, que fluyen por las grietas producidas por las fallas que hay debajo del templo y hacen que entren en una especie de trance. Antes de los griegos utilizar mujeres para poder dar este tipo de mensaje, utilizaban sacerdotes u hombres que se acercaban al orificio donde emanaban los gases y estos empezaban a dar los mensajes a las personas. El problema fue que muchos de ellos quedaban locos, mas no las mujeres. Pero muchos de ellos desaparecían, muchos de ellos saltaban a ese orificio, a esa grieta en la tierra. Y esa grieta, cuando los griegos o los altos sacerdotes intentaban buscarlos, no podían entrar por los gases sagrados, que eran conocidos como el aire de Apolo. También porque era demasiado profundo. Era un lugar en el cual no podían ingresar de una manera en la cual ofendieran al dios o ellos pudieran salir con vida. Es por eso que se decidió poner un trípode para que la pitonisa se sentara y así ellos tuvieran sumo cuidado que no hubiera ningún problema que ella cayera al interior. La pitonisa al inicio debía de ser virgen, pero luego de unos problemas en los cuales hubo un caso en el cual un hombre violó a todas las pitonisas, decidieron de que cualquier mujer menor de 50 años podía ser pitonisa, podía dar las palabras sabias que el dios Apolo tenía para los hombres, con la diferencia de que ésta se entregaría únicamente al dios y no tendría ninguna persona en su vida. En este caso podemos decir de que no se casaría y si estuviera casada pues se entregaría únicamente a su dios, se dejaría de su pareja y ésta viviría dentro del templo por el resto de su vida, dando así los consejos que se tenían que dar a las personas. Lo que sí podemos afirmar es que las predicciones que hacían eran verídicas y estamos más que seguros que había una fuerza superior ahí presente para dar los mensajes y sabiduría a los consultantes.